Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Oscar Yair Blanco Colmenares y en nombre del capítulo estudiantil CEJUJAP de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, les damos la bienvenida a una geonoche más. Y la invitada especial del día de hoy es la maestra Ana Gabriela Carranza Rivera, quien nos traerá un tema titulado Uso e importancia de las redes estereográficas como herramientas de trabajo en la geociencia. Pero antes de ceder la pantalla y micrófonos con la profesora, abordaré brevemente su trayectoria. En 2010 se graduó de la Ingeniería en Geociencias del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro y posteriormente realizó una maestría en Geociencias y Planificación del Territorio en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha trabajado en la industria petrolera como geóloga en la especialidad de sedimentología, realizando trabajos en región sureste de México, en campos petroleros de la cuenca de Comalcalco y el Pilar Reformacal, participando en la relación de caracterización estática de yacimientos de campos petroleros a nivel terciario y mesozoico, además de realizar el seguimiento operativo de pozos con objetivo terciario y mesozoico, que se encontraban en reparación mayores, reparaciones menores y en perforación. En el nivel educativo superior, tanto en escuelas públicas y privadas, colaboró como docente en el estado de Tabasco, en las carreras de Ingeniería en Geociencias, Ingeniería Petrolera e Ingeniería Geofísica, así como también colaboró como docente a nivel posgrado impartiendo la materia de evaluación de formaciones en la maestría de Ingeniería en Hidrocarburos. Buenas noches, sea usted bienvenida, maestra. Y antes de iniciar la charla, le recordamos a nuestros participantes que las dudas y preguntas se vayan surgiendo a lo largo de la charla, pueden irlas escribiendo en comentarios. Al final de nuestra ponencia tendremos una ronda de preguntas donde la maestra responderá a las mismas. Ahora sí, sin más, escuchamos a la doctora con la ponencia Uso e importancia de las redes estereográficas como herramienta de trabajo en la geociencia. Les doy la palabra. Buenas tardes. Antes que nada, gracias al capítulo C de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco por la cordial invitación que me hicieron para estar el día de hoy con ustedes, hablando un poquito de lo que son las redes estereográficas. Entonces, voy a ver, aquí está. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Y pues es introducirles al conocimiento de las técnicas básicas que pues le damos a lo que son las proyecciones estereográficas y pues las cuales son indispensables para todas aquellas personas que estén interesadas en desarrollar trabajos relacionados con representar orientaciones e inclinación preferentes en elementos de la naturaleza y pues los cuales no se encuentran en desarrollos geométricos perfectos. Además, este tipo de representaciones permiten medir los ángulos de una forma directa. ¿Cuáles elementos en la naturaleza pues no presentan desarrollos geométricos perfectos? Pues podemos tomar el caso particular de los estratos, las fallas, las fracturas, por citar algunos ejemplos, ¿no? En esta diapositiva les muestro de manera muy sintetizada en dónde podemos emplear esta herramienta. Y pues una de las áreas de las geociencias donde más la empleamos es en la parte de geología. Se puede emplear en otras ciencias de la Tierra, pero algunos de los ejemplos que preparé es con enfoque de geología estructural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con las proyecciones estereográficas como herramienta de trabajo para nosotros? Bueno, podemos representar
lo que es la orientación de aquellos elementos geométricos que pueden ser las capas y estructuras geológicas. Podemos también calcular la relación mutua que existan entre ellas o incluso tratar de conocer cómo ocurrieron estos cambios de deformación y deshacer ese evento para conocer el origen de nuestra área de estudio que vayamos a analizar. Por lo tanto, como les decía, las proyecciones estereográficas son una de las mejores técnicas para resolver problemas geométricos en lo que concierne a la geología estructural. Además, estas herramientas pues nos permiten trabajar con líneas, como lo podemos ver aquí en la imagen superior, y con planos, como lo podemos ver en esta imagen inferior. De tal manera que nosotros podamos tener en cuenta las relaciones espaciales que existan entre los elementos geométricos que estemos analizando. Y pues estos trabajos los podemos representar mediante valores angulares. Otra cosa importante que nosotros debemos de considerar es que las proyecciones estereográficas, si bien nos permiten representar y analizar aquellos eventos o aquellas estructuras que se encuentran en la dimensión 3D y llevarlas a un plano 2D. Por otro lado, tenemos dentro de sus limitaciones una limitación muy importante, y es que estas nos van a representar esa posición espacial, pero perdón, discúlpenme. Dentro de las limitaciones importantes es que no representan la posición espacial o el tamaño de la estructura como tal, ¿sale? ¿Qué otra cosa importante podemos destacar aquí? Bueno, que nuestros datos que nosotros representemos como puntos, estos pues pueden representar a líneas, y nuestras líneas y puntos nos pueden representar planos. En las siguientes diapositivas, como vayamos avanzando, va a ir quedando un poquito más claro esta parte. Entonces, ¿qué es una red estereográfica? Bueno, a grosso modo es aquella representación que les decía que vamos a tener en 2 dimensiones de una esfera, ¿sí? Y en la cual va a ser posible que nosotros ubiquemos estructuras planares como sean las fallas, fracturas, diaclasas, planos estratigráficos, estrías, el eje axial de los pliegues, entre otros. Y bueno, para esto, pues nosotros tenemos que tener unos datos recolectados en campo, y si realizamos bien la medición de lo que es el rumbo y el echado de la estructura que nosotros vayamos a analizar, pues vamos a poder hacer uso de estas herramientas. Entonces, aquí les muestro unos modelitos que estoy segura que están familiarizadas con ellos, pues a manera de recordar lo que es el rumbo, y el cual pues nosotros podemos ver en las 2 imágenes que se define como esa línea que resulta de la intersección que hay entre el plano geológico y un plano horizontal imaginario, ¿no? También vamos a tener lo que es el dip, que hace referencia al echado, que es otro de los datos que tomamos en campo, y el dip direction, que es, ahora sí que nos marca la dirección de la inclinación hacia dónde
se está inclinando el plano del cual estamos tomando los datos y les muestro otra imagen con otro ángulo para que pues logren identificar estos elementos de los cuales les estoy hablando. En esta diapositiva que les comparto, pues es darle continuidad a lo que les decía de que solo requerimos tener una buena recolección de datos en campo, que pueden ser nuestro rumbo y echado de cualquier plano, y pues que esto tiene o corresponde a una dimensión en 3D y nosotros nos lo vamos a llevar a un plano en 2D. Entonces, nuestras proyecciones esféricas las vamos a utilizar para representar aquellas orientaciones de líneas y planos, como lo veíamos en un inicio, siempre que la línea o el plano pase a través del centro de la esfera, como lo vemos en esta imagen, donde tenemos a la esfera y tenemos aquí representando nuestra dimensión 2D con cómo se vería nuestro plano en esta esfera. Otra cosa importante es que en caso de que una línea intersecte a la superficie de la esfera en dos puntos diametralmente opuestos, mientras que la intersección de un plano con la esfera será un círculo mayor. En las siguientes diapositivas les explico cada una de las partes, pero ahorita con las imágenes que tenemos vamos a empezar a familiarizarnos con las partes. Entonces, ¿cuál es nuestro plano? Esta parte que vemos en la imagen como si fuera un gajo de una naranja. ¿Qué otra parte tenemos aquí? Bueno, por ejemplo, aquí en lo que es la intersección de la esfera, nosotros podemos ver de referencia a la esfera y cómo ésta se proyecta aquí en la base de la esfera en una superficie horizontal, que al final del día esto es con lo que nosotros trabajamos en las redes estereográficas. Entonces nosotros podemos ver cómo tenemos la orientación de nuestro norte, cómo tenemos un punto dentro de la esfera y ya en un plano 2D cómo quedaría representado. Lo mismo sucede con esta imagen donde de una manera alternativa de representar la orientación del plano, lo podemos hacer por medio de lo que se conoce como un polo. Entonces, ustedes pueden ver aquí adentro de la esfera el plano y su polo y cómo quedaría representado en nuestra dimensión de 2D. Ahora, si nosotros quisiéramos ver ya un ejemplo de cómo o qué es lo que nos quieren decir estos modelitos, pues tenemos aquí en la parte inferior, en los dos casos, unos modelitos donde podemos ver, creo que no se aprecia bien, no sé si es la luz de mi máquina, pero podemos ver la mitad de la esfera en los dos casos. Y bueno, en este lado izquierdo, una manita indicándonos en dónde se encuentra el punto que estamos representando en el modelo de líneas.
Y en este caso vemos la mitad de la esfera donde hay una mano representando al plano y tiene en medio de los dedos un lápiz que representa la proyección de lo que es el polo. ¿Sí? De tal manera que pues gracias al polo es que nosotros podemos representar la orientación completa de un plano que sería este con solo un punto, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la relevancia de esto? Bueno, que el uso de los polos nos facilita el realizar análisis que cuenten con un gran número de planos en comparación a los pues sí, a saturar la red con una densidad de datos que no se logrará apreciar un mejor resultado como lo pudiéramos hacer usando los polos. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que yo les quiero mostrar es cómo nosotros podemos tener un plano en 3 dimensiones que va a estar orientado con un rumbo y echado. Entonces, pues la proyección estereográfica en realidad consiste en una esfera que vamos a tener de referencia en la que el plano ecuatorial va a ser o es la horizontal y su orientación está fija con respecto al norte, como lo vemos aquí en la figura B. Ahora, otro aspecto importante es que los ejes del plano y las líneas pasan por el centro de la esfera que tenemos nosotros como referencia, ¿sí? Y bueno, la intersección del plano o la línea con la mitad inferior del plano que tengamos de referencia, pues nos va a definir la línea única en la superficie del hemisferio que estamos utilizando como referencia, de tal manera que estos datos que nosotros estamos metiendo en una dimensión 2D, pues la vamos a visualizar de esta manera en el estereograma del plano. Entonces, para que un plano resulte este arco circular llamado círculo mayor, que es este que está aquí en el extremo, pues nosotros lo que vamos a hacer es tomar nuestros datos de rumbo y echado, meterlos en esta red o en este estereograma y lo visualizaremos de esta manera. Más adelante vamos a ver ejemplos paso a paso de cómo poderlo visualizar así. ¿Qué otra cosa importante tenemos que destacar? Bueno, que para que una línea resulta en un punto, es otro de los valores o otro de los usos de interpretación que le podemos dar a un estereograma. Y bueno, que la proyección estereográfica se desarrolla al proyectar el plano o línea con la horizontal en base a la esfera. ¿Sí? Aquí, pues, a manera de síntesis, les pongo que la proyección estereográfica es un caso especial de proyección azimutal. Sus características principales es que el punto fuente usado en su construcción
está situado en la superficie de la esfera y cada punto del círculo mayor en el hemisferio inferior está unido por lo que se conoce como cenit, que es esta parte, y da a su vez un punto en el círculo ecuatorial proyectado, como lo vemos aquí en la imagen. Por lo tanto, les comparto las partes del estereograma. Nosotros vamos a tener esta circunferencia donde se le conoce como círculo primitivo. Y también va a tener círculos mayores y menores. Los círculos menores son estos que van dirección oeste-este, como los podemos ver aquí en la imagen. Y los círculos mayores son estos que van en dirección norte-sur, como lo podemos ver aquí en la imagen. ¿Qué otra cosa caracteriza a esta falsilla? Bueno, que vamos a tener a cada 10 o 20 grados, dependiendo del diseño de falsilla. Hay unos que no marcan nada, nosotros se los tenemos que marcar. Hay otros que sí nos los marca a cada 10, como lo ven aquí en los círculos menores. Aquí, por cuestiones de practicidad, para que no se sature, está cada 20 grados la separación, por lo que el norte es nuestro cero y punto de partida, y en sentido a las manecillas del reloj van aumentando los grados hasta que volvemos a llegar al norte. Por eso les decía en la diapositiva anterior que es azimutal. ¿Sí? Vamos de 0 a 360 grados. Aquí, como nota importante, pues les pongo que la proyección estereográfica de líneas y planos se lleva a cabo con la ayuda de la falsilla de proyección, o conocida como Stereographic Net. Vamos a ver un modelito referente a lo que es la medición del rumbo y el echado, y cómo esto lo podemos interpretar en nuestra falsilla. Entonces, si nosotros tenemos un plano horizontal, nosotros en la falsilla lo vamos a interpretar en nuestro borde de la esfera, bueno, de la falsilla, perdón, porque lo estamos viendo en 2D, no es esfera. Y si recuerdan, este borde se llama circunferencia primitiva. Entonces, del este hacia el centro de nuestra falsilla, tenemos unos grados. Esos grados van a relacionarse con nuestro buzamiento o nuestro echado, ¿sí? A diferencia de los grados de la circunferencia primitiva, estos representan el rumbo de nuestra estructura que vamos a representar aquí. Entonces, hacia los bordes del este y del oeste es nuestro 0 grados. Por eso les digo que estaríamos, si nuestro punto quedara en este borde o en este borde, estaríamos hablando, o en cualquier punto, pero que sea del borde, estaríamos hablando de un plano horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene un ángulo de inclinación, como lo vemos aquí en la imagen. Si nuestra estructura tiene ángulo de inclinación, entonces vamos a irlo colocando de manera que vamos de un ángulo que puede ser 10 grados, 20 grados, 50 grados, 80 grados, hasta llegar a 90 grados, un ángulo vertical, ¿sí? Entonces, si nuestros puntos o planos
Si nuestras líneas o planos llegan a 90 grados, pues lo que estamos viendo es una estructura vertical. Y si estamos en la circunferencia primitiva, estamos interpretando un plano horizontal, ¿sí? Bueno, aquí pues es simplemente hacer referencia a eso, que los echados se miden en los círculos mayores de lo que es el eje este-oeste, ángulo con respecto al plano horizontal, que es lo que ya les expliqué. Por último, cerramos esta diapositiva con esta nota, donde les dice que la intersección del plano ecuatorial con la esfera se denomina circunferencia primitiva, para que lo recuerden, ¿sí? Esta es nuestra circunferencia primitiva. Y pues que tiene el mismo radio de la esfera de la proyección original. Todos los puntos en la superficie del hemisferio inferior quedan proyectados como puntos en o dentro de la primitiva. Ahora, aquí vemos dos falsillas, ¿sí? Vemos la falsilla de Wolf y la falsilla de Smith. ¿Qué podemos nosotros destacar de estas falsillas? Bueno, antes que nada, pues que la falsilla de Smith, ustedes pueden ver en su diseño que es diferente al de la falsilla de Wolf. Esto porque la falsilla de Smith tiene áreas iguales en su diseño de los círculos mayores y menores, y la falsilla de Wolf tiene ángulos iguales. Entonces, visualmente ustedes pueden ver la diferencia entre ambas las falsillas, ¿sí? Una característica que tiene la falsilla de Smith es que nos permite desarrollar isocurvas de concentración de los polos, que era uno de los ejemplos que veíamos en uno de los modelitos anteriores. En sí, pues la proyección estereográfica es isógona, es decir, que va a conservar los ángulos, en este caso la falsilla de Wolf. Esa es una característica particular de ella. Y cuando se requiere hacer tratamiento estadístico de una población de datos de orientación, y que en ese caso nos va a convenir emplear la falsilla de áreas, la falsilla de Smith. ¿Por qué? Bueno, porque esta va a conservar sus áreas, pero a diferencia de la falsilla de Wolf, no va a conservar los ángulos, ¿sí? Entonces, pues esa sería una de las diferencias entre una falsilla y la otra, ¿sí? Una conserva áreas y la otra conserva a los ángulos. Ahora, las áreas iguales, que es la falsilla de Smith, cualquier área en la superficie de la esfera que nosotros tengamos de referencia y proyectemos, va a ser con igual área en la red estereográfica. Vamos a ver
un sesgo visual y reducido, pero va a permitir desarrollar isocurvas de concentración de polos. Y con respecto a la geometría, pues no es conservada en círculos pequeños debido a que no coinciden con la vertical de la esfera, tienden a ser distorsionados. En cambio, en la falsilla de ángulos iguales, que así es como se le conoce a la falsilla de Wolf, la geometría de la forma proyectada se va a preservar. Aunque puede a veces presentar una cierta distorsión en los polos debido a que esta no preserva el área, ¿sí? Entonces, pues para trabajar con polos es recomendada la falsilla de Smith. ¿Cómo la vamos a utilizar? Bueno, aquí en 2 diapositivas les muestro la secuencia de los pasos. Esto es para hacerlo manualmente, pero existen software especializados para hacerlo. Lo ideal es que lo sepamos hacer a mano para que una vez que nosotros comprendamos cómo se utiliza, pues se nos facilite usar los software y meter los datos. Y pues si el software hace algo mal, nosotros como ya sabemos cómo se hace, cómo se meten los datos, pues es más fácil detectar los errores. Así no sabemos hacerlo manualmente, pues lo que nos dé el software, ustedes no van a saber si es cierto o falso, ¿no? Entonces les voy a explicar cómo trabajamos con estas falsillas manualmente. Yo siempre les recomiendo que impriman la falsilla y la peguen en un material duro, pero que sea liso. Puede ser papel cascarón, pero de la parte de atrás que está lisa. O puede ser algún pedazo de cartón que tenga el tamaño de nuestra falsilla. Y que utilicemos una tachuela, la coloquemos de abajo hacia arriba, de manera que queda la punta de la tachuela hacia arriba, y le pueden poner algo para protegerse de no pincharse. ¿Por qué? Porque otra cosa que requerimos va a ser un papel que sea transparente. A mí me gusta trabajar con papel albanene. Pero bueno, ustedes pueden trabajar con el papel que mejor se acomoden, pero que sea transparente. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra falsilla en una superficie dura, y ya tenemos colocada la tachuela, entonces colocamos nuestro papel transparente. Y ese papel transparente va a poder girar para que nosotros podamos meter nuestros datos. Entonces, pues aquí ustedes ven en esta figura A, donde se representa la falsilla y se simula que encima de ella hay un papel transparente y que aquí en el centro sale la punta de la tachuela que les comentaba. Entonces, pues aquí está ese paso 1 que les comento, ¿no? Colocamos la tachuela en el centro con la punta hacia arriba, hacia nosotros. Después, superponemos un papel transparente, que es lo que ya les comenté, sobre la falsilla. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, vamos a dibujar nuestro círculo primitivo y vamos a marcar también nuestros puntos cardinales, dónde está el norte, dónde está el este, el sur, el oeste, ¿sí? Una vez que ya hicimos nosotros eso, entonces pasamos a señalar sobre nuestro círculo primitivo el valor angular
que queremos representar y que va a corresponder a la dirección del plano, es decir, buscamos el rumbo. Entonces, ya que colocamos el rumbo, pues nosotros nos lo vamos a llevar a que coincida ya sea con nuestro diámetro norte o ya sea que coincida con nuestro diámetro sur. Eso va a depender de qué tan cerca se encuentre nuestro rumbo de cada uno de estos puntos cardinales. ¿Sí? Una vez que ya hicimos eso, entonces nosotros empezamos a contar con el ángulo del buzamiento o del echado con respecto a nuestros puntos cardinales este-oeste, que se acuerdan que les decía que esos son los que nos indica la inclinación del plano o línea que estemos representando. Entonces, una vez que ya marcamos nosotros nuestro echado, pues trazamos ese plano que queremos representar o marcamos el punto de la línea que queremos representar. Y una vez que ya tenemos esta especie de sonrisa marcada, la vamos a regresar a su posición normal. Y ya vamos a tener nosotros ahí la orientación de el dato estructural que estamos interpretando o que queremos interpretar. Y pues podemos ver que en este ejemplo tenemos una dirección o un rumbo noreste y que la dirección de su echado es sureste. Ahora, antes de continuar con la siguiente diapositiva, le voy a dar escape tantito a la diapositiva para que ustedes puedan ver esto que les estoy diciendo, cómo lo hacemos. Déjenme, le doy tantito escape. Lo que les quise decir con esos pasos, déjenme lo hago un poquito más grande, ¿sí? Es lo siguiente. Ahí tenemos nuestra falsilla, ¿sí? Y va a representar a nuestra hoja transparente. Entonces, si ustedes se fijan, tengo la simulación de nuestra hoja transparente. Ya coloqué nuestra circunferencia primitiva y nuestros puntos cardinales. Entonces, ya ahora sí, el siguiente paso es identificar el rumbo, que en el ejemplo anterior nos decía que el rumbo es de 60 grados. Entonces yo cuento 10, 20, 30, 40, 50, 60. Marco aquí los 60 grados y como está más cerca de nuestro punto cardinal del norte, entonces giro nuestra hoja transparente y la llevo aquí una vez que ya marqué, ¿no? Déjenme lo marco para que quede un poquito más claro esta idea que les quiero transmitir. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Lo voy a agrupar para poderlo girar. Entonces, ahí tenemos y nos lo traemos al norte. Como ya lo tenemos orientado hacia donde nos indica nuestro rumbo, pues ahora sí ya podemos contar
nuestro echado, que nos decía, si no mal recuerdo, que eran 40 grados, y por eso trazaba aquí el círculo mayor, ¿sí? Y ya que se hace eso, pues regresamos a su posición normal. Eso es lo que les quise transmitir con las dos diapositivas anteriores. Bueno, entonces, déjenme activo nuevamente el láser. Entonces, nosotros pues vamos a representar el rumbo y el echado, ¿sí? El rumbo en nuestra primitiva, nuestro echado hacia los cardinales este-oeste, del este hacia la parte central aumenta de 0 a 90 grados y del oeste aumenta de 0 hacia el centro 90 grados, ¿sí? Y pues ahí vamos a tener nuestro echado. Otras mediciones que se pueden hacer, bueno, el deep dilation en plano, el azimut-divusamiento como lo veíamos en el ejemplo anterior de una línea, el ángulo entre dos líneas, la intersección entre dos planos también, eso lo podemos hacer, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante podemos destacar? Bueno, vamos a ver a grosso modo lo de los polos que veíamos en un inicio en los modelitos similares a este. Y bueno, un diagrama de densidad de polos lo realizamos utilizando la falsilla de Smith, porque acuérdense que es equiareal. Y pues lo que hacemos o lo que hace es plotear los polos de la misma manera en que la red, en la que se hace en la red de Wolf. La diferencia es que en esta red, pues acuérdense que las áreas son iguales, ¿sí? De manera que se va a evitar una concentración grande de puntos en el centro de nuestra red, lo cual sí ocurriría en la red de Wolf, quedaría un poco densa de información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros, así como veíamos en el ejemplo anterior, metemos los datos de nuestro plano, que es rumbo y echado, y una vez que ya tenemos indicado nuestro plano guiándonos por nuestro círculo mayor, nosotros vamos a contar 90 grados en donde tenemos marcado nuestro echado. Entonces, acuérdense que vamos de 10 en 10. Entonces vamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta que llegamos a 90 grados. Y ahí en 90 grados marcamos nuestro polo. De manera que nosotros podemos quedarnos con el puro polo y omitir la representación del plano, ya que pues nosotros sabemos que el polo está indicándonos la dirección de ese plano que estamos representando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el polo resulta al final de cuentas ser una línea perpendicular al plano, como lo podemos visualizar aquí en esta imagen, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener, en este ejemplo vemos dos planos y pues si ustedes se fijan, estos planos se cruzan. Entonces, cuando son dos planos, pues a lo mejor no nos genera conflicto interpretarlos. Pero cuando tenemos más planos, se hace un cruce en todas direcciones
y pues se nos complica hacer una interpretación. Entonces, por eso cuando tenemos una densidad de datos abundante, pues lo recomendable es trabajar con los polos de los planos, de tal manera que se eliminan los planos y nos quedan los polos, y los polos nos ayudan visualmente a dar a mejor interpretación. Entonces, se llama polo de un plano a una línea normal al plano. Y pues recuerden que esta está perpendicular al plano, separada pues 90 grados, ¿sale? Ahora sí, vamos a los ejemplos. Si no mal recuerdo, les preparé 5 ejemplos. Voy a ir un poquito rápido porque ya creo que me extendí mucho. Entonces, bueno, el paso número 1, pues se acuerdan que teníamos que dibujar nuestra circunferencia primitiva, nuestros puntos cardinales. ¿Y qué nos dice el ejemplo? Que tenemos que dibujar los estereogramas correspondientes a estos 3 planos. Nos dice primero, acuérdense, el rumbo y luego nos dice el echado, ¿sale? Como es azimutal, la vamos a ver los datos de 0 a 360 grados. Si trabajáramos por cuadrantes, pues el valor lo veríamos representado diferente. Entonces, 360 grados de rumbo y 30 grados hacia el este de echado. Pues prácticamente aquí no tuvimos que girarlo, porque se acuerdan que nuestro norte puede ser 0 y también puede ser 360, que ya le dimos toda la vuelta. Entonces aquí nosotros simplemente lo que hacemos es contar esos 30 grados de echado hacia el este y marcamos nuestro círculo mayor, nuestro plano con este dato. Para el inciso B, ahí sí, nosotros tuvimos que marcar 90 grados, que es aquí, en el este, ya que identificamos los 90 grados, previo a esto nos lo trajimos al norte, y ya que nos lo trajimos al norte, pues si nosotros rotamos nuestra hoja transparente, el norte nos queda hacia acá y el sur nos queda hacia acá. Entonces dice que el echado es 24 sur. Entonces contamos 10, 20, 24, trazamos nuestro círculo mayor y lo regresamos a su posición normal, y este es nuestro plano de 90 grados con un echado de 24 hacia el sur, 24 grados hacia el sur. ¿En qué dirección está ese echado? Está dirección sur. ¿En qué dirección está este echado? Está dirección este. ¿Qué vemos en común en los dos ejemplos? Que hacia donde está la curvatura, que parece ser una sonrisa, hacia ese lado estamos teniendo nosotros la dirección de nuestro echado, ¿sí? ¿Y cómo representaríamos un plano horizontal que no tenga un ángulo de inclinación? Bueno, ¿se acuerdan? Que en el círculo primitivo. Ese sería nuestra representación de un plano horizontal. Ahora, en el siguiente ejemplo, nos pide que para una superficie de estratificación cuyo rumbo es de 80 grados, 24 grados hacia el sur,
deduzcamos los rumbos de su máxima pendiente y de una pendiente de 0 grados. Entonces nos dice que calculemos los valores de los echados aparentes según los rumbos y nos da a cada 100, 120, 190 y 260 grados. Entonces tenemos que calcular los grados ¿de qué? De el echado aparente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acuérdense, graficamos marcamos nuestra curva primitiva, los puntos cardinales. Nos dice que la superficie de estratificación tiene un rumbo de 80 grados. Entonces aquí vamos de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Marcamos nuestros 80 grados. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Giramos hacia el norte, que está más cerca, esos 80 grados que marcamos nosotros de rumbo. Una vez que hicimos eso, entonces trazamos en nuestro círculo mayor a 24 grados de echado nuestro plano, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro plano estratigráfico con rumbo de 80 grados y un echado de 24 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Se fijan que cuando rotamos nuestra hoja transparente, el norte nos queda en el oeste y el sur nos queda en el este. ¿Sí? Entonces, hacia el sur, decía el dato, que hiciéramos lo del echado. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestro plano en posición oeste-este, ¿sí? Oeste-oeste, ¿sí? Entonces, ya que tenemos nosotros ahí nuestro plano, podemos contar y fíjense, si contamos el echado, son 10, 20, 24, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Obtener lo que nos pide la máxima pendiente. 24 grados es la máxima pendiente. ¿Sí? Luego nos pide bueno, voy por paso. No los voy a hacer bolas. Entonces, ahí marcamos nuestra máxima pendiente. Y ya sabemos que aquí representa, pues una pendiente 0, ¿sí? En los dos extremos tenemos una pendiente 0. Ahora sí, vamos a regresar a nuestra posición normal y vemos nuestro plano con rumbo de 80 grados con un echado de 24 grados hacia el sur. ¿Sí? ¿Cuál es el rumbo de esta máxima pendiente? Es 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Entonces aquí nosotros tenemos un rumbo de 170 con 24 grados hacia el sur de echado o de máxima pendiente. Luego nos decía que calculáramos los valores del echado con un rumbo de 100 grados. Aquí tenemos el rumbo de 100 grados. Luego, el de 120. Aquí marcamos al de 120. Bueno, ya les dije que aquí son 170. Luego 190. Y por último, tenemos 260. ¿Sí? Entonces, tanto en el rumbo 80 como en el rumbo 260, nuestra pendiente es 0. En el rumbo
de 100 grados, nuestra pendiente es de 10 grados. Ahí más o menos se pueden fijar que tiene un echado de 10 grados. Nuestro siguiente rumbo, que es el de 120, tiene aproximadamente 17 grados. Aquí pues ya les había dicho que 24 grados. Y nuestro rumbo de 190 tiene 10, 20, 22.5 más o menos. ¿Sí? Entonces, ya pudimos calcular los echados aparentes de estos rumbos y la pendiente máxima, que fue de 24 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí hacia el este va a disminuir los grados de nuestro plano estratigráfico, los echados de nuestro plano estratigráfico, y de aquí hacia el oeste también van a disminuir. De tal manera que por aquí también vamos a tener 22.5, ¿sí? Y así como acá tenemos 17, acá en alguna parte vamos a tener 17. Y así como aquí tenemos 10 grados, aquí más o menos a 240 tenemos los 10 grados. Paso al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice, el rumbo de un estrato es de 220 grados con un echado de 70 grados hacia el sur. Hallar los rumbos en los que se encontrarán los echados aparentes de 30 grados, 50 grados y 70 grados. Este es el inverso del anterior. Si se acuerdan, en el anterior nos daba los rumbos y nos pedía calcular los echados. En este nos da los echados aparentes y nos pide calcular los rumbos de esos echados. Entonces, paso número 1, marcamos nuestra circunferencia primitiva y nuestros puntos cardinales. Después, vamos a marcar nuestro rumbo. Hasta aquí, del norte hacia el sur, son 180 grados. Aquí son 190, 200, 210, 220. ¿Sale? Ahora, como lo que tenemos más cerca es nuestro punto cardinal, el sur, nos vamos a traer este rumbo hacia el sur. Ay, perdónenme. Entonces, cuando nos lo traemos hacia el sur, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, vamos a marcar 70 grados sur. Entonces, vamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y trazamos nuestro plano, ¿sí? Que en este caso es un estrato. Y después lo llevamos a su posición normal. Entonces, este es el resultado final que nosotros vamos a tener. Va a estar en su posición normal. Nosotros lo que hacemos es llevarlo el rumbo de 40 grados hacia el este, de tal manera que nos quedan los 220 y los 40 grados en este sentido. Y marcamos nuestros 30, 50, 70 grados, como lo ven aquí. Y obviamente ya cuando queda en su posición normal, pues se proyectan estas líneas. Y pues ya nosotros proyectadas estas líneas en base a los grados del echado, pues ya podemos determinar los rumbos de estos. ¿Sí? Es lo inverso de lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Por eso no le puse tanto detalle. Bueno, en el siguiente ejemplo nos dice que en un afloramiento se observa una serie terciaria que es discordante sobre el Cretácico.
De esta discordancia se han medido dos buzamientos aparentes. Nos dicen que uno de 140 con un rumbo de 140 y un echado de 15 grados y el otro de 78 grados con un echado de 30 grados. Entonces, ¿qué nos dice? Que estos buzamientos son aparentes y que requiere que le calculemos el rumbo del plano como tal, ¿sí? Del plano de la discordancia. Entonces, paso número 1, pues ya saben, dibujamos nuestra primitiva con sus puntos cardinales. Marcamos los 140 grados en la primitiva, como si marcáramos nuestro rumbo en los ejemplos anteriores que hicimos. Y bueno, también vamos a marcar de una vez nuestro siguiente dato, que es de 78 grados. Una vez que ya marcamos esos datos, pues vamos a proceder a marcar los grados de cada uno de esos puntos, de cada uno de esos rumbos, ¿sí? De tal manera que nos quedan así, nos quedan nuestros 30 grados y nuestros 15 grados más o menos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a girar nuestro papel transparente de manera que estos dos puntos se alineen en un círculo mayor y donde coincidan, como lo ven aquí, vamos a trazar nuestro plano, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro plano de la discordancia. Luego, nuestro siguiente paso, una vez que ya tenemos representado nuestra discordancia, pues lo llevamos a su punto origen y pues podemos ver cómo la dirección de nuestra discordancia es noreste. Entonces, aquí tenemos nuestros 15 grados que nos decía de buzamiento aparente. Aquí tenemos nuestros 30 grados que nos decía de buzamiento aparente y podemos determinar el rumbo, ¿sí? Si lo decimos por cuadrantes, podemos decir que nuestra discordancia tiene un rumbo norte 12 grados oeste, ¿sí? Y que en este caso su echado máximo coincidió con uno de los datos que nos proporcionó. ¿Cómo determinamos esto? Acuérdense que nos traemos al plano posición este-oeste y trazamos la parte central del plano y es como obtenemos. Entonces coincidió, pudo ser diferente si nos hubiesen dado otro dato diferente. Entonces, nuestra máxima pendiente de este plano discordante es de 30 grados hacia el este, ¿sí? O lo podemos dar azimutal. Es correcto que lo den así o azimutal, ¿sí? Que sería 160 grados dirección, echado 30 grados este. Y de esta manera resolvemos el problema 4. En el siguiente ejemplo nos dice encontrar la proyección polar del plano representado por un rumbo de 130 grados con un echado de 50 grados hacia el noreste. Entonces, primer paso que vamos a hacer, bueno, ya saben que trazamos en nuestra hoja transparente la primitiva con los puntos cardinales y ubicamos
el rumbo que nos está especificando, que son 130 grados. Aquí acuérdense que son 90, 100, 110, 120, 130. En sentido de las manecillas del reloj, vamos a mover este dato, ese valor. De tal manera que nos queda así. ¿Sale? Entonces, ¿dónde nos quedó el noreste? De este lado. Entonces vamos a contar los 50 grados. 10, 20, 30, 40, 50. Y ya que tenemos ahí identificado, pues vamos a trazar nuestra línea, ¿sale? Sobre nuestro círculo mayor o máximo. Una vez que ya lo trazamos, vamos a contar 90 grados hacia nuestra izquierda, ¿sí? Entonces vamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y aquí vamos a colocar nuestro polo de este plano, ¿sí? Aquí va a estar la proyección de nuestro polo. ¿Sale? Una vez que ya marcamos nuestro polo, entonces puede regresar hacia su posición original y entonces vemos que pues la dirección de nuestro plano es noreste y que nuestro polo está perpendicular al plano, al rumbo de nuestro plano, ¿sí? Aquí les pongo una flechita para marcar que estamos perpendicular al plano. ¿Sí? Bueno, con estos 5 ejemplos, chicos, espero que les haya sido de utilidad, que haya podido transmitirles cómo se usa. Esto es cuestión de práctica, de también despejar un poquito nuestra mente y tratar de visualizar esto que nosotros estamos viendo en 2D, cómo la veríamos en 3D, por lo que paso a las conclusiones. Les hice unas conclusiones muy sencillitas basado en esta charla. Entonces, nuestra primera conclusión es que la red estereográfica corresponde a una proyección del espacio en una planilla 2D, ¿vale? ¿Se acuerdan que les decía que llevamos los datos espaciales 3D a una planilla 2D? Es una herramienta útil para medir las relaciones geométricas entre planos y líneas, pero no sirve para medir distancias. Si se fijaron, todo el tiempo estuve trabajando con ángulos o con grados. Algunas de las utilidades de las redes estereográficas son para estudios de geología estructural, como pueden ser planos de falla, fracturas, estrías, diaclasas, pliegues, discordancias, algunas estructuras sedimentarias, etcétera, ¿no? También nos sirven para estudios de paleocorrientes, análisis de talud o de laderas, geoestadística para conocer la dirección de los planos. En la parte de geofísica, en lo que concierne a la sismología, lo podemos hacer para lo que concierne a mecanismos focales, donde vemos la aplicación de la geología estructural a los mecanismos focales que le concierne a la sismología. Y bueno, también lo podemos ver en cristalografía. En cristalografía se puede aplicar por las formas que tienden a construir los minerales. Y bueno, tiene muchas aplicaciones, es una herramienta de mucha utilidad. Otros de los estudios que van a ver que están publicados dentro de lo que es la geología estructural
se utiliza mucho para hacer análisis cinemático de las estructuras, para conocer en qué dirección vienen los esfuerzos de deformación y la orientación de nuestras fallas, diaclasas, ¿sí? Esa es otra utilidad muy importante que se le da en geología estructural. La red de Smith es conocida como la red de igual área, como lo veíamos en una de las diapositivas. Maneja distancias correctas, pero los ángulos son falsos. Mientras, se utiliza cuando la cantidad de datos es densa o para calcular relaciones geométricas entre líneas, planos y polos. Mientras que la red de Wolf es conocida como la red de igual ángulo, maneja ángulos correctos, pero distancias falsas. Se utiliza para aquellos datos cuya relación angular requiere medir directamente sobre el papel con un transportador. Entonces, por mi parte, chicos, eso sería todo. Agradezco la atención prestada. Disculpen que en un inicio inicié un poquito nerviosa. Y bueno, espero haber logrado transmitir algo. Por mi parte, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, profesora. Excelente presentación, al igual que muy interesante. A continuación procederemos a leer las preguntas que nos han dejado en los comentarios. Bueno, como primera pregunta dice Wilson López Abanto. Felicitaciones, estuvo muy didáctico los procesos. Saludos. Y pregunta, ¿cuáles son los distintos tipos de notaciones del rumbo y buzamiento de un plano? ¿En la red? Sí, ¿verdad? Yo supongo sí. que... Okay. Supongo yo que sí. Regreso a uno de los diagramitas. Lo voy a poner en su posición normal para que lo veas. ¿Sí? Aquí, tu buzamiento, tú lo vas a representar en tu circunferencia primitiva, ¿sí? Tu rumbo, ¿sí? Acuérdate que nosotros en campo tomamos a los datos estructurales rumbo y echado, como veíamos al inicio de la presentación. Entonces, ese rumbo, que me voy a ir a donde es el ejemplo de la discordancia, voy a retroceder. Ahí. Ese rumbo, acuérdate, siempre el valor que te den primero es el rumbo y el siguiente valor es el echado. Entonces, tú en tu falsilla vas a representar tu rumbo en la primitiva, en la circunferencia primitiva, que es esta, el borde de la falsilla, ¿sí? Por eso, cuando dice 140, ahí te marco los 140. Este es rumbo. Y te dice 15 grados. Los 15 grados están con respecto a nuestro punto cartesiano este-oeste. Vamos de afuera hacia adentro, ¿sí? Y vamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta que llegamos a la vertical. Entonces, en el primer ejemplito, yo les mostraba cómo representaríamos un plano horizontal que no tenga buzamiento. Déjame regreso rapidito para que te quede más claro. Aquí. Yo les ponía cómo representamos un plano horizontal aquí en la primitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 0 grados. Que lo tenemos, voy a agarrar esta libreta. Que lo tenemos así, ¿sale? Plano. Pero, ¿qué pasa en el siguiente que nos dice que tiene un rumbo de 360 grados, pero un echado de 30 grados? Este ángulo de inclinación, nosotros lo vamos a representar del este
hacia el centro, del oeste hacia el centro, ¿sí? Por lo que vamos de 0 a 90 grados en cualquiera de los dos extremos. Cuando tú usas tu brújula mide de 0 a 90 grados los echados. Entonces, pues ya tú ahí te vas 10, 20, 30. Y aquí tenemos ya nuestro dato del plano y lo trazamos, ¿sale? Entonces tenemos un plano horizontal, un plano con inclinación, ¿sale? ¿Qué sucede si te dicen que el plano está a 90 grados? Aquí tienes tus 90 grados. Este es tu rumbo. Te lo llevas hacia el norte y luego metes los 24 grados sur. ¿Qué son esos 24 grados sur? Son tus echados. Son 10, 20 y por aquí más o menos te queda el 24. Cada cuadrito pequeño va de 2 en 2. Cada cuadrito grande que se hace entre el círculo máximo y el círculo mínimo va de 10 en 10. Espero haber respondido tu pregunta. Otra pregunta que hacen es la siguiente, profesora. Dice, ¿qué red recomienda usar? ¿La de Smith o Wolf? ¿Y en qué situaciones? Acuérdense que es muy importante que ustedes estén claros. Si en campo tuvieron una adquisición de muchos datos, pues ustedes van a tener una falsilla densa de información. Entonces, cuando tenemos muchos datos, pues es recomendable usar la de Smith. Cuando tenemos pocos datos, es recomendable usar la de Wolf. Pero aparte, acuérdense que una preserva su área, pero no maneja ángulos reales. Y la otra preserva ángulos reales, pero no preserva las distancias reales. Entonces, si nosotros tenemos esa situación, comúnmente nosotros usamos en geología más la de Smith, pero pues ahora sí que va a depender si estamos haciendo un análisis estadístico o geoestadístico. ¿Se acuerdan que les recomendaba la de Smith? Si nosotros vamos a manejar información de ángulos, pues acuérdense cuál respeta nuestros ángulos, ¿sí? Entonces, lo que nos va a ayudar a definir es qué tipo de información voy a manejar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, en todos los ejemplos que les mostré, se los hice con la falsilla de Wolf, ¿sí? Fíjense cómo tiene la forma. Pero, esto fue a manera de ejemplo. Si metemos estos mismos datos en la falsilla de Smith, vamos a tener ligeras variaciones. ¿Por qué? Porque la otra preserva el ángulo. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Otra persona pregunta, Eduardo Palma, dice, ¿podría repetir, por favor, cuál es la forma en la que se puede realizar el procedimiento manualmente? Comentaba usted algo de usar unas hojas transparentes. Ah, ok, perfecto. Mira, voy a regresar para que lo veas visualmente. En 2 diapositivas yo les puse 8 pasitos, 4 pasitos en cada diapositiva. Paso número 1, pero ya no te lo voy a explicar con las diapositivas, te lo voy a explicar con esta diapositiva que les hice simulando el procedimiento, ¿sale? Mira. Paso número 1.
Tú imprimes tu falsilla. Cualquier libro de geología estructural o de redes estereográficas trae la falsilla. Tú la imprimes y lo recomendable es pegarla en una superficie sólida. Puede ser papel cascarón en la parte lisa, puede ser cartulina o cartoncillo que sea grueso, cualquier material que sea sólido. Entonces tú pegas tu falsilla y vas a colocar una tachuela que entre de abajo hacia arriba, ¿sale? La punta de la tachuela te va a quedar hacia arriba porque ahí vas a meter tu hoja transparente. Entonces, trata que la tachuela sea de cabecita plana para que no te moleste mucho a la hora de tratar de trabajar. Entonces, ya que tú tienes eso listo, agarras una hoja transparente. Yo recomiendo el papel albanene. Ya ven que hay blogs de hojas de papel albanene. A mí se me hace más fácil trabajar con papel albanene. Pero si tú conoces algún otro material de papel que sea transparente, lo puedes utilizar. El chiste es que te permita visualizar a la falsilla que tú tienes abajo de tu hoja. Entonces, como primer paso, siempre vas a marcar, fíjate, ahí está tu falsilla normal. Vas a marcar tu círculo primitivo, ¿sale? Ese es tu primer paso. Con un lápiz, con un color, con una pluma, con lo que tú te acomodes a trabajar. Lo marcas. Después es importante que marques tus puntos cardinales porque eso te va a ayudar a que tú puedas girar y poder regresar a la posición original. Entonces, ¿qué te decía en los pasos a pasos que ahorita te lo estoy platicando yo? Decía de ejemplo que un rumbo de 60 grados y un echado de 40. Entonces, si lo hacemos, vamos a contar el rumbo. El rumbo está en nuestra circunferencia primitiva. Entonces vamos en sentido de las manecillas del reloj, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y lo marco. Aquí marqué los 60 grados. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? Este rumbo me lo voy a llevar al punto cardinal más cercano. En este caso nos queda más cerca el norte que el sur. Entonces voy a traérmelo hacia el norte, ¿sale? Y ya tengo aquí mi rumbo. ¿Para qué me lo traje al norte? Para meterle el echado. ¿Dónde voy a considerar el echado? En dirección del este hacia la parte central o dirección oeste hacia la parte central. Entonces, en este caso son 40 grados dirección este. Entonces, de este lado tenemos el este. Entonces, cuentas 10, 20, 30, 40. Aquí donde es 40, 10, 20, 30, 40. Aquí nosotros en nuestro círculo máximo o círculo mayor empezamos a marcar nuestro plano que estamos representando de 3D a 2D. ¿Sale? Y marcamos. Ahí te lo voy a marcar. Le voy a dar un poquito de grosor al plano para que logres visualizar. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Llevarlo a la posición normal. ¿Sí? Lo regresamos el norte al norte. ¿Sale? Entonces, fíjate,
Quedamos que era un rumbo de 60, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿viste? Lo regresé a su posición normal. Y ya tengo representado mi plano. ¿Qué me quiere decir? Tú me vas a decir, ajá, ¿y eso qué me quiere decir? Vamos a suponer que ese es un plano estratigráfico. Entonces, nos está diciendo, nosotros en campo, ¿qué es lo que vemos? Un puntito, no estamos viendo todo el estrato, ¿sí? Por ejemplo, si está plegado, nosotros estamos viendo una parte que aflora del estrato plegado. No sabemos qué tipo de pliegue es y también gracias a esta herramienta nosotros podemos determinar qué tipo de pliegue es, en dónde está su eje axial. Nosotros podemos hacer muchas cosas estructurales, muchos análisis estructurales de que nosotros, si bien son fenómenos regionales y que pues nosotros cuando vamos a campo somos un puntito en la zona de estudio, pues gracias a esta herramienta recolectamos varios datos, los metemos a la red de estereográfica y podemos ya ver qué nos quería decir eso. Entonces, nosotros llegamos, nos paramos y tomamos un dato, rumbo 60 grados, echado 40 grados. Ajá, ¿y eso qué me quiere decir? Si es un estrato. Ah, bueno, te quiere decir que ese estrato tiene un rumbo, como lo ves aquí, que puede ser esos 60 grados, o también lo podemos tomar el de que serían 180, 190, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Tú puedes decir 240 si tú te paraste de este lado a tomar tus datos. En este caso se pararon de este lado a tomar los datos. Y voy a poner una flechita. La curvatura de este plano que pareciera simular una sonrisa o un gajo de una naranja, como lo quieras visualizar, la analogía que mejor te funcione, te está diciendo la dirección de tu echado de ese plano. Entonces, tú estás viendo que la dirección de tu echado del plano es dirección este y que tú tienes un rumbo que lo puedes referenciar noreste, suroeste. ¿Sale? Aquí está el rumbo, aquí está el echado. No sé si respondí la pregunta. Sí, profesora. Esas son todas las preguntas que hay. Y bueno, ahora bien, vamos a, primero que nada, pues muchas gracias, maestra. Por parte de nuestro capítulo estudiantil, el CEJUGAP, agradecemos su valiosa participación y le hacemos la entrega de este reconocimiento por habernos brindado de su tiempo y más que nada de su conocimiento al pues presentarnos este tema. No, se le hará llegar. al contrario, jóvenes, muchas gracias. Y bueno, espero haber logrado transmitir la idea principal, que era, pues que vean la utilidad que tiene esta herramienta para las ciencias de la Tierra, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, compañeros, profesores y público en general que nos escuchó, les agradecemos su presencia en esta charla del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Si les gustó o si aprendieron algo nuevo, pónganlo en los comentarios, los estaremos leyendo. E igual, recordarles que esta charla, así como la de ayer, se encontrarán en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como CEJUHub. Los enlaces están en la descripción. Recuerden igual que mañana estaremos presentando a la misma hora la charla La geógrafa que ha caminado sus mapas acompañada de sus amigas, las ciencias, por la licenciada Cecilia López Miguel. Consulten nuestra cartelera de Geonoches para informarse sobre el resto de la semana. Y bueno,
Antes de despedirnos, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, así como las demás redes sociales que aparecen en pantalla. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana a las 6 p.m. hora México. Muchas gracias por asistir hoy. Adiós.